Ahí estamos. Ahí estás, Antonio. Muy ¿Me bien, oyen? qué gusto verte, qué gusto verte. Ahí estamos. Sí, estás. Vale. Bueno, Estás perfecto. ya podemos entrar en materia, Antonio, ya, seguro. Por supuesto. Ahora, si te pusieras un poco al centro, porque como que te vemos muy lejos. Esto no es una plática de chimenea así no es una plática con Santa Claus ni nada. Esto es un tema serio, mi querido Toño. ¿No vamos a pedir nuestros regalitos en Navidad? No, no te voy a dar nada este año, te has portado mal. Desgraciado. Bueno, me da mucho gusto tener invitados a José Luis Romero Hicks. José Luis, que ha tenido una carrera muy amplia dentro de la economía, dentro del gobierno, dentro del sector privado, y conoce muy bien cómo se manejan los bancos y conoce muy bien lo que es el Banco de México. Además, José Luis fue director general del Banco de Comercio Exterior hace algunos añitos. Y por el otro lado, Antonio Castro Quirós, así como lo ven de despistado y que no conecta y todo aquello, en una época fue funcionario del Banco de México, estuvo en Pemex y desde hace años tiene su propia empresa de consultoría económica donde hace modelos y etcétera, etcétera. Y también sabe muy bien cómo son las entrañas del Banco de México. Si fallé en algo, díganme para corregirlo. Perfecto. Sin falla de mi parte. Muy bien. A ver, hay una fuerte discusión estos días en torno a una reforma a la ley del Banco de México que presentó el senador Ricardo Monreal, que además es el líder de los senadores de Morena. Ya se aprobó por la mayoría que Morena tiene en el Senado y pues muchas voces a favor y muchas voces en contra. Antonio me sugería que yo trajera a algún senador, pero yo quise que esta plática fuera menos politizada y más al grano y más lo que está pasando, porque llevo muchos años en esto, ya sé lo que va a decir un senador a favor, un senador en contra. Es más, el senador que está a favor, Alejandro Armenta, quien conozco bien, hace menos de 2 años era senador, era militante del PRI y hubiera estado tomando otra actitud totalmente si hubiera quedado en el PRI, que ahora toma como morenista, porque se acomoda, el discurso se acomoda según el partido al que uno está. A ver, ¿qué es lo que persigue y por qué un cambio a la ley del Banco de México a estas alturas? A ver, déjame arrancar yo. Vas, José Luis. Dar un poquito de contexto. Y como tú dices, como no estamos ahí en la Cámara de Senadores o de Diputados, pues no deja de ser una percepción externa. Pero yo creo que para la audiencia, Eduardo, resulta útil recordar que el Banco de México es una de las entidades públicas que siguen generando credibilidad, confianza y estabilidad financiera y económica en el país. Y cualquier cosa que trates de cambiar con el Banco de México, resulta muy importante que se haga con un consenso y con un entendimiento muy claro de la problemática que se quiera resolver. Hay que recordarle también a tu audiencia, Eduardo, que pues gracias a la autonomía que le concede la Constitución al Banco de México, los intereses del gobierno en turno, por lo menos teóricamente, no pueden imponerse sobre los intereses del Banco Central. Pero bueno, como tú lo has comentado, sin ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, sin ser una iniciativa de algún sector de actores económicos como la Asociación de Banqueros de México o del propio Banco Central, se presenta esta iniciativa que quiere reformar los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México y además adicionar unos artículos que serían, en su caso, el 20 bis y el 20 ter de la propia Ley del Banco de México. ¿Cuál es lo que yo he escuchado de explicación de cuál es el problema a resolver? El problema a resolver, según el discurso que yo he escuchado, inclusive en varias entrevistas, Eduardo, Toño, audiencia, es que de todos los clientes de las casas de cambio o de los bancos que tienen dólares en efectivo en sus manos, ya sea porque son turistas, ya sea porque son migrantes que viven en Estados Unidos y vienen a México de vacaciones, o ya sea porque son migrantes en Estados Unidos que envían de alguna manera dinero en efectivo a sus familiares en México, en sus lugares donde viven,
no encuentran quién les cambie sus dólares por pesos y en consecuencia, al no encontrar dónde o habiendo encontrado dónde y no pudiendo hacer, son víctimas de estanquillos, como se les ha llamado, de cambio, en donde les dan inclusive una paridad por debajo o muy por debajo de lo que podrían obtener versus la cotización oficial de compra y de venta que anuncian las casas de cambio y los bancos. Entonces, hasta donde yo entiendo, esa es la motivación política que dio origen en el Senado para proponer cambios a la ley del Banco de México para resolver exclusivamente este problema. O sea, resuelve el problema a unos cuantos mexicanos que se quedan con unos cuantos dólares en sus bolsillos. Aquí no estamos hablando de gente ni de todos los millones de mexicanos y que tienen millones de dólares en el bolsillo que quieren cambiar. Estamos hablando de un grupo sumamente minoritario. Mira, es correcto. Inclusive déjame tratar de cuantificártelo. Dice el propio gobernador del Banco Central, Eduardo, y cito, que solo el 1% de las remesas enviadas desde Estados Unidos a México, solo el 1% se recibe en moneda extranjera, en efectivo, y entre enero y septiembre de este año del 2020, el monto de las remesas en efectivo fue equivalente a 200 millones de dólares del problema que se está presentando. Que dentro de la economía y dentro del volumen de la economía son cacahuates. Es un monto muy pequeño e inclusive del total de las remesas, Eduardo, de enero a septiembre, las instituciones financieras captaron en territorio nacional entre turistas y otro tipo de personas que tratan de comprar pesos en ventanilla. En territorio nacional hubo operaciones por 4.732 millones de dólares en efectivo, de los cuales colocaron mediante operaciones con el público en territorio nacional 744 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Dime. De los 4.732 millones de dólares que efectivamente cambiaron en ventanilla, compraron a turistas y a migrantes en ventanilla, pudieron colocar en venta, y aquí cambió la película, a otro tipo de clientes que están comprando dólares en ventanilla, de los mismos que el banco ya le había comprado a un turista o un migrante, 744 millones. Así entonces, las instituciones exportaron, y ahorita lo explico, al país de origen 3.887 millones de dólares. Esta declaración, Eduardo, creo que hay que explicarla, si me permites. Mira, resulta que cuando un banco recibe dólares en ventanilla, esto es, compra dólares al tenedor en sus manos, en ventanilla, lo recibe en ventanilla, y la pregunta es, ¿qué hace con esos dólares? Bueno, pues los guarda en su bóveda, porque los tiene físicamente. Sin embargo, pasan los días o las horas y se presenta en la misma ventanilla una persona que no quiere venderle dólares al banco, le quiere comprar dólares al banco. Que así lo hemos hecho muchos cuando viajamos. Cuando queremos ir de viaje. O pagar una deuda pues sí, al extranjero, lo que sea, sí. Hace muchos años inclusive comprábamos cheques de viajero, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas de esa época que comprábamos cheques de viajero? Porque le teníamos miedo a cargar dólares en efectivo, porque si se te pierde el efectivo, pues ya perdiste tu patrimonio. Cierto. Si se te perdió un cheque de viajero, entonces la empresa que te vendía los cheques de viajero te los reponía simplemente con un reporte de que fueron extraviados o robados o que dejaron tu persona de alguna manera. Bueno, correcto. Los bancos hacen eso, compran dólares y de esos dólares que compran los venden. ¿Pero qué crees? Hay más clientes que están vendiéndole dólares al banco, un banco privado, en mi ejemplo, que los que le están comprando dólares. Eso genera un remanente de dólares. Entonces, ese remanente de dólares, Eduardo, los bancos los exportan físicamente, los envían fuera del territorio nacional. No quieren tener un bulto de dólares que no les genera negocio. Exactamente. Y para hacer eso, tienen otros bancos, en este caso en Estados Unidos,
bancos corresponsales con quienes tienen una corresponsalía en Estados Unidos y entonces les exportan los dólares. Claro, hay reglas, hay reglas. El banco que le está comprando dólares o que le está recibiendo dólares al banco mexicano, en mi ejemplo, pues checa que los protocolos de lavado de dinero, entre otros protocolos, se lleven a cabo de manera muy puntual. ¿Para qué recibe el Banco Mexicano que exportó esos dólares? ¿Se los pagan en pesos, líneas de crédito o cómo funciona? Cada corresponsalía tiene sus reglas, pero puede recibir pesos o puede inclusive depositarlos en una cuenta propia en la corresponsalía en un banco en el extranjero. Ya. Pero para hacerlo le checan pues que haya seguido los protocolos, porque se supone que cuando tú o yo llegamos a una ventanilla y queremos comprar dólares, pues nos piden una identificación válida para poder, en su caso, si hubiera preguntas, rastrear el origen de esos dólares. Bien, bien. O sea, yo los pude haber sacado en el cajero de mi cuenta en pesos y luego voy físicamente o le extiendo un cheque al banco que me está vendiendo los dólares de una cuenta propia que inclusive puedo yo tener o no domiciliada en ese banco donde estoy haciendo la transacción. O sea, que esa es la razón que esgrime Monreal y sus militantes de Morena y sus satélites para hacer este cambio a la ley. Sí. A ver, Toño Castro. Pero eso modifica toda la política, puede estar interviniendo parte de la política monetaria que tiene el Banco de México. El Banco de México maneja los activos, las reservas internacionales y tiene una cuenta T donde todo depósito en dólares puede o no monetizarlo y hacerlo pesos. O sea, tú llegas con dólares y ellos te dan pesos. Entonces, ¿sí? Gran parte de la política monetaria del Banco de México para mantener la inflación baja fue no monetizar, no para comprar. Que no se llene de billetes mexicanos el mercado y se suban los precios. Exactamente. Bien. Entonces, ese es el argumento central del Banco de México para no dejar que monetice. Y estás de facto interviniendo, o sea, el Congreso, la Cámara de Senadores, en la política monetaria, que es responsabilidad absoluta del Banco de México. Entonces, el Banco de México tendría que tomar medidas para que esas reservas o esos dólares no se moneticen y presionen la inflación. Entonces, como que se combinan cosas muy complicadas que ya están muy bien funcionando. Ahora te voy a decir en lo práctico, yo nunca he podido ir a vender dólares en efectivo. Ningún banco me los compra. Yo no sé por qué. Tienes que depositarlos a tu cuenta y ya después te los abonan. Pero no te dan pesos. Bueno, yo cuando tengo un dólar, pues lo guardo para el próximo viaje que haga, porque ya sé que llegar al banco y ya traigo estos dólares, pues ni me conviene además. Pero el Banco de México como que se dio mucho con Monreal. Hoy en la mañana... Pero no ha cedido nada, están peleando que no. No, emitió una serie de lineamientos donde aceptan las sugerencias de estas personas y mañana Monreal obliga a que vaya en la Cámara de Diputados se dirima la situación con el Banco de México. Mañana pues no obliga nada, él ya cumplió lo que él hace. Él lo manda a la Cámara de Diputados y a ver qué dicen los diputados. Ahora me está diciendo que Monreal manda sobre la Cámara de Diputados. Pues tienen mayoría absoluta. Sí, pero una cosa que la tenga el Senado y otra cosa... Sí. No, es que Toño, de repente el Senado le ha corregido la planilla a la Cámara de Diputados y viceversa. Por favor, ahora me dices... El Banco de México argumenta que es una intervención a su política monetaria. Él es el responsable de mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y entonces tiene que esterilizar esas... Pues supongamos, en la época del auge petrolero, Banco de México se dedicó a esterilizar todas las reservas internacionales. ¿Es esterilizarlos? ¿Metía a un horno y los servía o qué? No, las llenaba de, ¿cómo se llama esto? Spray y alcohol. Y las ponía entre algodones. No, digo, a ver, ¿qué es esterilizarlo? A ver. Esterilizar es no permitir que se hagan pesos, que se moneticen, porque eso presiona la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hacía Banco de México? Emitió valores gubernamentales
que pudieran con esos pesos comprar esas reservas. Entonces lo dejaba a tablas. ¿Me explico? Entonces no había un crecimiento de la base de la cantidad de dinero en circulación. Se neteaba. ¿Por qué? Lo que cambiaba por los dólares por pesos lo vendía a través de CETES, y entonces esos pesos en la misma cantidad se iban a CETES y se quedaban quietecitos. O sea, entonces, ¿cuál es la verdadera intención? ¿Es realmente acabar con la autonomía del Banco de México? ¿Es realmente tener un mecanismo para que las reservas disponga de ellas el gobierno federal y no el Banco de México? ¿Cuál es la idea? ¿O es abrirle el camino a que unas cuantas empresas mexicanas puedan aprovecharse de esto porque tienen muchos intercambios o reciben dólares? ¿O es de plano facilitarle el negocio a los lavadores de dinero? No, o también hay bancos o instituciones financieras de ciertos grupos económicos que se dedican a hacer las remesas, que hacer estas transacciones, y ellos serían los principales beneficiarios. O sea, es que están diciendo que tiene dedicatoria para un grupo financiero, pero sí, no lo quiero. Realmente yo creo que aquí ya hay mucha grilla y mucha política, sí, porque cualquier banco y cualquier institución financiera, aprovechando este cambio, mañana puede arrancar su negocio. A ver, digo, no son ningunos debiluchos. Déjame tratar de regresar tantito al problema que se quiere resolver. Y ya habíamos dicho que un primer problema que se quiere resolver es que los migrantes o sus familiares que tengan dólares en efectivo los puedan intercambiar con mayor facilidad y a la tasa de mercado del día. Vamos allá. Ese es un problema. Ahora, el segundo problema es que hay bancos que cuando exportan sus dólares que han captado en sus ventanillas, por alguna razón no pueden exportar todo el dinero. Y no pueden exportar todos los dólares porque, aquí hay una conjetura mía, porque no pudieron justificar todos los protocolos de lavado de dinero. Y sobre este monto sí tenemos una cifra. Mira, de acuerdo con el gobernador del Banco Central, del Banco de México, el monto que las instituciones no pudieron colocar o exportar de enero a septiembre equivale, o en ese periodo, por medio de la banca corresponsal, fue de 102 millones de dólares. Que otra vez es nada dentro de todo el merequetengue de la economía mexicana, realmente no es. Entonces, estamos hablando que este mecanismo, como bien explicaba Toño, este mecanismo de esterilización de los dólares, que se queden en dólares, que no nos entren en pesos y que se regresen a su economía de origen, que el caso del dólar estadounidense es Estados Unidos, por alguna razón o por otra, la suma de los bancos de enero a septiembre no ha podido exportar 102 millones de dólares. Lo que la reforma propone es que el Banco Central compre esos 102 millones de dólares, que compre los dólares que no se pudieron exportar. Y es ahí donde empieza la suspicacia que genera tu pregunta. Si tú no pudiste exportar esos 102 millones de dólares y se los vas a entregar al Banco Central, el Banco Central no tiene ninguna utilidad para su misión y su objetivo de defender el valor adquisitivo del peso, de tener dólares en sus bóvedas, porque no puede usar esos dólares para soportar al peso mexicano. En consecuencia, como comentaba Toño, lo que el Banco Central está proponiendo para resolver este problema, y al ratito vamos con el otro problema que es el de los estanquillos, pero lo que el Banco Central está proponiendo es dos cosas. Uno, esos mexicanos migrantes que están enviando sus dólares físicamente a México, hay que enseñarles cómo hacerlo para enviarlos de manera segura, si son ilegales en Estados Unidos, pero de manera segura y más barata, hacer sus transferencias como el otro 99% pues yo diría, de los mexicanos que ya lo está haciendo. Yo no veo por qué hay que cambiar toda la estructura y metodología del Banco de México para este 1%. Con menos del 1%. Es que los paisanos no tienen identificación válida. Muchas veces desconocen que pueden ir al consulado o a la embajada por una tarjeta que es una identificación oficial. De todos modos. Pero es que les da miedo aparecerse a veces un consulado
Por estar a migra, ves, junto al consulado, No, caray. y pueden hacer transferencias en Publix, en Walmart, en cualquier caja. El problema es que les piden identificación. Entonces, lo segundo que está proponiendo el Banco Central, entre otras cosas que han platicado en los últimos días y que se ha traducido en notas de prensa, es el diseñar nuevas aplicaciones para celular. Y entonces sí, con aplicaciones para celular, ya no tendría que irse el paisano a otros lados, sino tratar de facilitarle a través de aplicaciones de celular hacer lo que se llama el SPAY, la transferencia de pago. Pero para el SPAY necesitas una cuenta, ni modo que agarres tus billetes, se los claves al celular, pues tienes los dólares. Ese es el reto precisamente de cómo abrir cuentas. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay cuentas, tú puedes ir a una tienda de conveniencia y tú puedes comprar una tarjeta de débito, claro, con un número y sin un nombre. Y tú ahí mismo simplemente le das tu nombre. Ni siquiera checan si realmente se llama Eduardo Ruiz Gili. Nada. Y se le pone un nombre. Y a esa cuenta, a esa tarjeta de débito, que en algunas ocasiones inclusive vienen cuatas, o sea, 2 con el mismo número, metes en un sobre, le mandas a tu pariente en México la otra cuenta y tu pariente retira los depósitos que tú haces en una tienda de conveniencia o en un supermercado a esa cuenta, los retira en un cajero electrónico de México. O sea que hay 20 maneras, o sea que aquí ya le diste la torre al plan de Monreal, si es por ahí el asunto. Bueno, hubo una declaración muy interesante hoy en la tarde que caché en una de las notas periodísticas del día, que precisamente Santiago Nieto, quien es el titular de la unidad de inteligencia financiera y que entre otras cosas ve los temas de lavado de dinero, pidió que se revisara muy en detalle esta iniciativa, puesto que podría dar lugar a abrir la puerta precisamente o hipotéticamente a cuestiones de lavado de dinero. Mira, referente a Santiago Nieto, hoy a las 3:47 horas del centro de la tarde, escribió en la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda México: creemos que la reforma a la ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos de lavado de dinero. Minutos más tarde, a las 4:04, escribió: la UIF y la Comisión Nacional Bancaria de México de Valores tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta. Después vuelve a escribir a las 4:49 de la tarde: adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención del lavado de dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia. Urgen las reformas a la LPRIOFPI, que no sé cuál es esta LPRIOFPI que escribió el señor. No reconozco el acrónimo, pero hay que regresar entonces a la otra causal que se ha esgrimido públicamente para la reforma, Eduardo, que es cómo hacerle para que sí puedan cambiar dólares. Es la ley contra el lavado, es la ley federal para la prevención de lavado de dinero, ya. Ah, correcto. Sí, que tiene un nombre. Sí, correcto. Entonces, bueno, mi lectura de estas publicaciones que empezaron hoy en la tarde es que alguien está viendo que esto podría haber una puerta para lavado de dinero y que se tiene que analizar todos los ángulos, lo cual me parece muy sensato. A mí también me gustaron las declaraciones de hoy en la mañana de Ricardo Monreal, en donde él lo que dice es, bueno, se deben de escuchar todas las voces y se debe de dar cabida a todas las opiniones, y en caso de que la colegisladora, en este caso la Cámara de Diputados, le haga correcciones, pues el Senado las verá también con buenos ojos, puesto que mi lectura de lo que declaró Monreal es que se quiere una buena legislación. El Banco de México dice que la reforma, ellos te mandaron una carta y una nota técnica al presidente de la Comisión de Hacienda
Alejandro Armenta de Morena el 7 de diciembre y le dice al Armenta, no tomaste en cuenta nada de lo que nosotros propusimos. O sea que yo no creo mucho a veces en la buena fe de estos senadores, que claro, una cosa es la palabra y otra cosa es la acción. Como dice Antonio Castro, hoy la mandaron y parece que, Toño, mañana no pasa ni a comisiones, la quieren mandar el vaporazo al pleno y aprobarla. Ah, no, mañana es en el pleno, no es comisiones, ya el pleno. Lo normal es que entre, lo normal, el procedimiento normal es que entra a las comisiones respectivas, se analiza, se estudia, se aprueba, se rechaza, se modifica y de ahí se va al pleno. Pero ni chance están dando ahí. Yo siento que la quieren empujar al vaporazo. Sí, 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 es un hecho. Pero ¿qué buscan entonces? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que quieren. ¿Cuál es la teoría tuya, Toño? Favorecer a instituciones financieras que se dedican a esta transferencia de fondos. Y dentro de ellas hay un grupo muy importante que son muy amigos del presidente. Que es Banco Azteca, que se viste con ese rumor. Ahí está el meollo, ese es el punto. Pero tampoco hay que olvidar que Banco Azteca es el banco que más red tiene en el país, que es el que más mueve todos estos recursos, porque los otros bancos no se han molestado en abrir sucursales en donde Banco Azteca los tiene, porque Banco Azteca en todas sus tienditas puso una sucursal y por eso tiene más sucursales que permite que los paisanos manden dinero a México. Sí. Y además está abierto todos los días, haya pandemia o no. Es que no es porque sea cuate o no del presidente, hay que analizarlo. Esto es porque tiene más sucursales que ningún otro banco. Digo, y al ya sabes que en este país cuando te quieren... A mí me dijeron que tú eras muy amigo también del presidente López Obrador. ¿José Luis? No, tú. No. Es que en este país, mira, en este país rápidamente surge, es que es para el favor, y como hay una campaña de proceso contra Ricardo Salinas, pues muchos se suben a esa campaña. ¿Cuáles fines persigue la revista Proceso? Yo no lo sé, pero trae pleito casado. Sí. Y le empiezan a juzgar de que utiliza un tipo de cambio muy leonino contra los paisanos, cobra comisiones altísimas, tienen las cajas donde te cambian el dinero, te entregan tu dinero en pesos hasta el fondo de la tienda, y a los pobres paisanos o sus mujeres tienen que pasar por un montón de, pues se puede decir, de antojos, y siempre compran algo. Allá está grande la gente, ya también, es que ya qué acusación más idiota. Es como cuando vas al súper y vas a comprar una sola cosa y pasas por 20 pasillos. Ay, pobre, es que compró lo que no necesitaba. Pues que piense la gente, por amor de Dios. Es que ya las acusaciones se rayan en lo absurdo. Parecen chismes de pueblito. No sé si yo esté viéndolo de otra manera, pero digo... Pero son los argumentos que esgrimen contra este grupo financiero. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué es lo que buscan a fin de cuentas? Una teoría es esa, que es que buscan favorecer a un grupo. Es lo que dicen. Intervenir en la política monetaria. O sea, de facto están interviniendo en la política monetaria. Pero al meterse directamente en las reservas. Lo que están buscando estructuralmente, Eduardo, es que un intermediario financiero que tenga estos remanentes que no pudo exportar, pues tenga quien se los compre. Entonces, lo que se está buscando estructuralmente es que todos los remanentes no exportables o no exportados, pues no importa para el intermediario financiero, simple y sencillamente el Banco Central está obligado a adquirirlos, y es donde Toño tiene toda la razón. Esa es donde está la base de la violación a la autonomía del Banco Central. Claro. Una cosa es que el Banco Central pueda o decida su junta de gobierno por alguna razón coyuntural, porque desde 1998 el Banco Central no compra divisas en efectivo. Ya tiene más de 22 años que no lo hace. Entonces, eso no quiere decir que no lo vaya o no lo pueda hacer. No lo ha querido hacer. Y una cosa diferente es que le pongas una ley en donde le obligues a que sus potestades de política monetaria ahora se ven menguadas, porque en todos los casos
sin excepción, va a tener que comprar esos remanentes no exportados de los intermediarios financieros que adquirieron esos billetes en ventanilla. Para los mexicanos comunes y corrientes, ¿en qué nos ayuda o en qué nos perjudica o no nos ayuda ni perjudica toda esta cuestión de la modificación, Toño? Bueno, particularmente todo lo que estamos argumentando va en contra de la facilidad que pudieran tener los paisanos. Finalmente, también esto obviamente beneficiará al intermediario financiero. ¿Por qué? Porque ya no habrá remanentes. Simplemente le sobró, no pudo colocarlos, no pudo cambiarlos y van para el Banco de México. Y el Banco de México les va a dar un tipo de cambio, supongo, mucho más atractivo que el del mercado. Entonces, ya este intermediario financiero no va a tener ningún riesgo. Y obviamente la clave es que el beneficio también vaya en parte al paisano, a la familia. Entonces ahí sí tienen que intervenir las autoridades. Si lo aceptan, entonces que obliguen al intermediario financiero a que no abuse y que sea Hacienda o Banco de México quien determine el tipo de cambio que debe pagar. ¿Estás de acuerdo con eso, José Luis? Pues sí, pero agregaría, el principal problema que yo veo, y aquí lo doy a nivel de hipótesis, es qué hubiera pasado si esta iniciativa se hubiera presentado antes de que Standard & Poor's y Fitch Ratings nos confirmaran el grado de inversión. No tengo idea. Pues yo tampoco, pero no creo que hubiera ayudado mucho porque una de las instituciones, y así comencé hoy mi intervención, que genera credibilidad, confianza y estabilidad macroeconómica, es precisamente la autonomía del Banco Central. Y el tipo de cambio se fue para arriba hoy, por lo mismo. Entonces, si resulta que la interpretación, como así ha sido de actores internacionales, porque la crítica que ha sucedido, no solo desde la primera reacción del Banco Central, que fue el 27 de noviembre mediante un comunicado, y su último comunicado que fue este pasado domingo 13 de diciembre, o sea, el Banco Central lleva 3 comunicados, y las preocupaciones sobre las lesiones a la flexibilidad y autonomía del Banco Central terminaría con un país con un Banco Central más débil que el que tenía antes de la supuesta reforma de estos artículos de la ley del Banco de México, pues evidentemente que perdemos todos los mexicanos. Porque si por alguna razón se ve que se lesiona la autonomía del Banco Central, que ha sido el pilar de la autonomía macroeconómica, cierto, y los mercados siguen reaccionando, como dice Toño, con la debilidad del peso, que viene de niveles de 19.72 hace unos días a 20, casi 50, 21, cuando los checamos tú y yo, Eduardo, al mediodía durante tu programa de las 3:30 de la tarde, pues perdemos todos los mexicanos porque al subir el riesgo país, pues se encarece todo. Se encarece el crédito para las empresas, se encarece el crédito para las personas físicas, se encarece el crédito en repercusión para las hipotecas, en fin. Entonces, los grandes perdedores sí se percibe esta sensación de que se está atentando contra la autonomía del Banco Central, que ha sido el pivote de la estabilidad macroeconómica desde 1995, incluidos los últimos 2 años de la actual administración, pues entonces sí estamos en serios problemas. Y acuérdate que el 60% de los productos, bienes y servicios importados son particularmente alimentos y ropa. Y eso se encarecería. Pues yo estoy más perdido en el espacio que mucha gente. Todavía no entiendo entonces si lo que realmente quieren estos de Morena es ayudar a algunos que mandan sus divisas o de plano apoderarse del Banco de México. A ver, digamos las cosas como son. El presidente López Obrador es un presidente que no le gusta los entes autónomos. Se ha ido contra todos. Ha criticado al Banco de México y la autonomía del Banco de México en el pasado, como de otras entidades autónomas. ¿Será que es ya la tirada? Pues ya empezó a meter su gente, como tenía problema con las otras cifras, ya metió a su gente al INEGI. O sea, está colocando poco a poco piezas para que no tenga problema. Sí, pero no es todo. Bueno, yo nomás te quiero decir que los 2 subgobernadores
que él nombró, que él postuló, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, se han manifestado en contra de estas reformas. Sí, pero acuérdate Entonces, que la secretaria de Economía la mandó sí, pero no, mira, es que hay esta idea de que porque el presidente te manda ya eres el gato. Es lo mismo que quería Donald Trump con la Suprema Corte de Estados Unidos, que como él había nombrado 3, le iban a decir todo que sí, Toño, y lo mandaron, pero más lejos que ya sabes qué. Pero tiene que haber un raciocinio por parte de estos entes. Sí, si por eso, pero se juntan todos, pueden tomar no, pero es que, mira, yo discrepo mucho. La gente siempre cree que porque un presidente postula a un ministro de Suprema Corte o al INEGI o a donde sea van a ser sus gatos, sus esclavos por siempre. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Inclusive para muestra de prueba un botón. Jonathan Heath, que fue propuesto por esta administración, por el señor presidente López Obrador, escribió en su Twitter, y cito, son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa. Eso directamente va contra la empresa. Bueno, lo que dice Eduardo, que no necesariamente porque tú o porque el presidente de la República nombre o procese el nombramiento de ciertas personas a instituciones que tienen un mandato autónomo, le van a ser leales o fieles, como no le han sido leales y fieles a Trump en Estados Unidos en su deseo por anular la elección en ciertos estados de la Unión Americana que le hubieran revertido a su favor algunos de los resultados electorales. Ahora, nomás para hablar de Banco Azteca, nomás quiero decirles que Banco Azteca tiene 3,500 sucursales, de las cuales 1,285 están en las tiendas, Toño. No hay un solo banco que se le acerque. Tales Bancomer tenga como 1,900 sucursales, que son 1,600 menos que Azteca. Y Bancomer y estos bancos, su vocación y su servicio no es para estar repartiendo dinero las remesas. Todo el mundo lo sabe. Lo que ha propuesto, y tienes toda la razón, regresando al primer problema de que faltan ventanillas, mira, yo te puedo decir, en el estado de Guanajuato hay un municipio que se llama Ocampo. En Ocampo no hay ningún banco. Entonces, evidentemente que los migrantes que envían sus remesas, inclusive físicamente, que es el tema que estamos hablando, dólares en verde, en efectivo, a sus familiares o llegan a Ocampo, pues tienen que ir a otros municipios a encontrar un banco o una casa de cambio para cambiar precisamente sus dólares. Claro. La solución a este problema, yo no lo veo en términos de la ley. Yo no veo cómo obligando al Banco Central a comprar los remanentes no exportables o exportados va a ayudar a abrirle más ventanillas de venta o de compra y venta a los migrantes que viven en municipios donde no hay representación de instituciones financieras o casas de cambio. Entonces, lo que el Banco Central propuso es ejecutar medidas, dicen, que ayuden a abrir más puertas de corresponsalía para todos los intermediarios mexicanos, como la creación de una especie de consejo donde participarían el Banco Central, Banco de México y la Secretaría de Hacienda para facilitarle al segundo problema, que es el de los remanentes no exportados, facilitarle a las instituciones para que al tener una salida natural de esterilizar los dólares, como explicaba Toño hace rato, puedan ampliar sus operaciones y pasar de 3,000 o de 1,900 ventanillas de cambio a tener miles y miles más hasta cubrir todos los 2,500 municipios del país. Esa es la única solución para que se tengan ventanillas de cambio y no ser rehenes de estanquillos en pueblos pequeños en donde les pagan a 14 pesos o a 15 pesos en lugar de pagarles a 20 pesos, que es la paridad que está hoy en día, o 19 pesos la cotización de compra al día de hoy. Ahora habrá que ver si los bancos del bienestar le van a entrar al negocio. Pues sí. Pero y no para entrarle al negocio, los bancos del bienestar se van a tener que asociar también con empresas y bancos que están en el extranjero. Digo. Sí, tendrán que tener su banco corresponsal en el extranjero para hacer exportables sus remanentes de dólares, que son la diferencia
entre los que compran y los que venden en un periodo determinado de tiempo. Bien, tengo que regalar libros. ¿Me permite regalar libros, Toño Castro? Vale. No, ¿para Pero- nosotros también hay? No, tú no puedes participar, lo siento mucho. Tú no puedes entrar y no puede tampoco participar la gente que haya ganado libros en los últimos 15 días. Wow. Así de fácil. Y con estos libros creo que ya estoy acercándome a los 1000 libros que he regalado desde que empecé a regalar libros en este programa. A ver, rápidamente, les voy a enseñar cuáles son los que hoy quiero regalar y después haré la pregunta que tú tampoco, Toño, puedes contestar porque la tienes aquí porque te conozco, Mosco. Entonces, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Esta es. Ok, ahí están. ¿Ya los ven? Ahora sí. Sí. Ok, ahí van los libros. Son 15 libros. Uno es Guía Morton, que va del 97 al 2000. Los precios de venta de todas las cosas que vendió Galerías Morton durante esos 4 años. Si la gente le interesa el arte y tiene pinturas, cosas, si quiere saber más o menos cuál es su valor de mercado, ahí lo va a encontrar. Después un número de la revista Diálogo Político, un libro de Luis Carlos Ugalde, Por una democracia eficaz, la empresa terapéutica de Tucker. Miguel Ángel Granados Chapa, ya afinado, escribió un libro también sobre el ya afinado periodista Manuel Bendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. La 10ª dimensión de Bernstein, cómo salir del hoyo de Borghino. Vientos de cambio de Ignacio Morales Lechuga. Son estos libros que los políticos cuando se lanzan una campaña y quieren un cargo, hacen que alguien escriba un libro, ellos lo firman y lo lanzan. Es este, de Nacho. El desafío de la calidad parlamentaria. El plan de marketing, la economía digital de Virgilio Torres, un hombre que sabe y que le mando muchos saludos a Virgilio Torres. Un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cómo ganar una elección. Todos contra el PRI, de Tere Vale y de Jaime Guerrero. Poder y política en los estudios internacionales, un buen libro del Colegio de México. Y Alan Arias escribió un libro que se llama Felipe Calderón, debilidades y fortalezas de un gobierno. Esos son los libritos que hoy regalo, ahí los pueden ver. La pregunta, ahí les va la pregunta. Primero voy a cerrar esta cosa. La respuesta a la pregunta la tienen que mandar a mi correo solicitudes@ruizgilitimes.com, solicitudes@ruizgilitimes.com. Y la pregunta es... Ya estoy listo para contestar. Yo también. Tú no puedes participar tampoco. Oh, qué caray. No, con estos 15 libros van a ser 960 libros los que he repartido y no puede participar la gente que haya ganado libros a partir del 23 de noviembre para acá, a partir del 30 de noviembre para acá no pueden participar. Ya saben. ¿Y con seudónimo? Pues con seudónimo, pues yo no puedo adivinar si es un seudónimo, ¿no? Interpósita persona. Pero yo confío en la honorabilidad de ambos. Correcto. A ver, ahí les va la preguntita. Es una pregunta muy sencilla porque se trata que la gente se lleve. En la historia del Banco de México ha habido 11 directores y a partir de 1994, si no me falla la memoria, el banco cambió su estructura y a partir del 94 fueron gobernadores. De estas 15 personas, quiero que me digan el que más tiempo estuvo en el cargo y el que menos tiempo estuvo en el cargo. Así de fácil. ¿Como gobernador o como director? Como gobernador o como director. Aquí no estoy haciendo distingos. Son 15 personas que han ocupado pues, el puesto máximo en el Banco de México desde el año de 1925. Uno le dijeron el CETE. Ya no empieces. Duró 28 días. No empieces. No dije el nombre. Te voy a apagar el micrófono, si sigues. Digo. Eso me fascinó, el CETE. Eso es tramposo. No dije quién es. No estés dando nortes, Toño. Ay, 15 personas, 11 fueron directores, 4 fueron gobernadores. ¿Cuál de todos el que más tiempo duró?
Lo que quiero decir es que uno de ellos es el héroe de Toño Castro. El que más tiempo duró. Por favor, sí. Y el que menos duró creo que es el héroe de nadie. Pero en fin, ahí están. Entonces, por favor, su respuestita rápidamente me la mandan a solicitudes@ruizgiritimes.com. Y no se vale que se metan ustedes dos. A ver, para ir concluyendo nuestra plática, ¿qué podemos esperar si la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa que les mandó la Cámara de Senadores? ¿Esperan días aciagos a México, a la economía, al Banco de México, a la independencia del Banco de México y a la imagen internacional de nuestro país? ¿Sí o no? Sí. Sí. A ver, ¿por qué, José Luis? Sí, ¿por qué, Toño? Pues mira, porque no siendo una iniciativa del Banco de México, ni de la ABM, la Asociación de Banqueros de México, ni del Ejecutivo, no es una iniciativa del Ejecutivo, evidentemente que los semáforos se han prendido, las señales de alerta están expuestas, y creo yo que si mañana se aprueba por la Cámara de Diputados la minuta conforme la mandó el Senado, vamos a suponer para efectos de conversación sin modificaciones de la Cámara de Diputados, creo yo que por la estabilidad financiera nacional, el Ejecutivo estaría obligado a vetar y no publicar, no promulgar la iniciativa o ya el proyecto de decreto en el diario oficial de la Federación. No ha habido un pronunciamiento, y a mí se me hace muy raro, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que creo que ya debió haberse pronunciado. Entonces, creo yo que si mañana se aprueba, la prueba de estabilidad estará en un pronunciamiento por parte del Poder Ejecutivo de si veta o no veta la aprobación, en su caso ya por el Senado y por la Cámara de Diputados. Yo creo que la Secretaría de Hacienda habló hoy por medio de Santiago Nieto, porque la Unidad de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues pidió más tiempo, y si se aprueba mañana, pues no le habrán dado cabida a la petición del Ejecutivo a través de Santiago Nieto, y entonces, al no haberse dado cabida y no haber atendido las preocupaciones del propio Santiago Nieto de que había que explorar si la iniciativa abre o no la puerta al lavado de dinero sin prejuzgar, pues evidentemente que el Ejecutivo estaría obligado a vetar este decreto. Me llama mucho la atención, antes de que contestes, me llama mucho la atención que los morenistas más ultra izquierdosos se fueron contra esta iniciativa diciendo que hay que platicarla más. Me refiero a Martí Batres, a Salvador Padierna. ¿Cómo se ve también que hay una lucha sorda, bueno, ya no sorda, muy ruidosa, entre el grupo de Monreal y el grupo de los antimonreales? Sí. Cuidado, aquí hay algo muy interesante. Sí, Toño Castro. Presiones en el tipo de cambio mañana, ¿eh? Bueno, hoy cerró en 20.2472, que es el nivel más alto que tenía desde el 23 de noviembre más o menos. Había bajado 19.72, ahí como por el 7-8 de diciembre, y 19.72 ya perdió 70 centavos en 5 días. Que todos vamos a pagar. Pues sí, y más tú que compras puro queso importado y carnes frías importadas y vinos importados, Toño. Y camisas importadas y zapatos importados y frijoles importados y arroz importado. ¿Le sigo? Lechugas importadas. Sí, porque importados. El dato que tú me diste que nunca se me va de la memoria es que el 60% de la comida que nos comemos en México es importada y para ello pagamos en dólares. Sí. ¿Ustedes creen que pase en la Cámara de Diputados o habrá rectificación o habrá sensatez? Yo creo que la presión internacional y nacional ha sido tan fuerte en los últimos días que me parece que los operadores del Poder Ejecutivo van a presionar a sus colegas de partido y legisladores para por lo menos patear el bote para febrero.
Quiero pensar que eso es lo que va a suceder. Banco de México no tiene un instrumento para vetar. No. No, el Banco de México no puede vetar nada de nada. No. Es autónomo. La política pero- cambiaria es su responsabilidad. La política antiinflacionaria es su responsabilidad y no tiene instrumentos. Bueno, no puede vetar, puede abrir una controversia constitucional. Esto es que lo que se apruebe se mande al Poder Judicial para que determine si los artículos que citamos al principio, el 20 y el 24, y los otros dos que se adicionarían, son o no constitucionales. Eso sí se podría hacer. Jesús Cuellar Noguera dice que está de acuerdo contigo. El presidente quiere meter su cuchara en todos lados, inclusive en el Banco de México, cuando siempre ha realizado un buen trabajo y mantenido una estabilidad. Daniel Levy Policar, vamos al abismo con este gobierno y mañana los secuaces del gobierno lo van a aprobar. Isabel Ceballos dice que sí obedecen a López Obrador los que él pone y los que no son removidos. Yo no sé de ningún caso que los haya removido el presidente. Jonathan Heath es un gran conocedor de estos aspectos, nos dice Carmen Almela. Sí lo es. La unidad de inteligencia financiera a través de su titular se manifestó en desacuerdo con esta propuesta, nos recuerda Umar Rulo. Carlos Alberto Flores Santillán, aquí lo único que nos queda es votar en contra de Morena para quitarles el poder y la mayoría. Rodolfo Zamudio, te equivocas, Eduardo, soy emigrado y los envíos de los paisanos pueden ser cobrados en Soriana, Walmart, Telégrafos y otros supermercados y son miles en todo México. Tengo folios de envío. Yo no dije que no se puedan cobrar, Rodolfo, pero la red bancaria más grande que se dedica a esto, hablé de bancos, es Banco Azteca. Y no sé si haya, y no hay tantos Walmarts que le puedan competir en sucursales, ni Sorianas, ni nada por el estilo. Y telégrafos, ¿quién usa telégrafos? Pero están los tanichitos. Una cosa es cobrar una remesa y otra cosa es cobrar un billete en efectivo. Claro. Isabel Ceballos, el problema es que son muy pocas sucursales y en los pueblos pequeños no hay. Y una de las cosas que es que hay muchísimas tiendas Azteca. ¿Cómo se llaman las tiendas estas? Electra. Hay Electra, caray, en muchos lugares. Carlos Alberto dice que quiere un libro, pues éntrale al concurso, si no, pues nada. Jesús Sereno, los dólares no son enviados, son llevados, nadie envía por correo. Es cierto, yo lo dije al principio, tú metes unos pesos, unos dólares en un sobre y el sobre se va a perder. Y además es ilegal. Además, Alfredo Corrales, a nivel pueblo es el problema, el billete en verde, imagino que hay pueblitos en donde hay muchos dólares y entonces surgen aprovechados que acaparan esos dólares comprándolos a muy bajo precio. Esto es una estafa para quien se parte el lomo para ganarlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ana Argüello, si no contestas a mi correo, no ganas, pero ni un saludo. Jesús Sereno, aquí en Estados Unidos tú pagas en dólares y te lo convierten en pesos. Isabel Ceballos, si no lo propuso el Ejecutivo, ¿quién lo propuso? Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, pero hace unos días desayunó con el presidente y un mal pensado diría que ahí estaban poniendo de acuerdo. No sé. Correcto. ¿En algún restaurante de Electra? No creo, yo desayunaron en Los Pinos, mi querido Toño. En Palacio, en Palacio. ¿En dónde? Ay, En ya Palacio, Los Pinos ya no tiene restaurante. Sí, en Palacio, perdón, en Palacio Nacional. En Palacio Nacional. ¿Cómo se quedó la onda de Los Pinos, sí. Los Pinos, verdad? ¿Tú ibas a desayunar ahí alguna vez? ¿A dónde? Sí, como director del Banco Nacional de Comercio Exterior desayuné ahí muchísimas veces. ¿En Palacio Nacional? De Chillorio, En Los Pinos. ¿Mandé? En Los Pinos. Y A llegué a comer, bueno, también desayuné durante visitas de Estado, cenas en Palacio Nacional, justo en el Salón Tesorería. ¿Ya llovió? Sí. Bien, pues qué buen programa. Creo que ya nos quedó más claro a todos los que participamos y a todos los que nos escucharon. Creo ya me queda más claro.
hay que aclarar, estos temas son de altas finanzas. Son temas de los cuales a veces ni los senadores ni diputados están en esto, le entienden. Levantan la manita porque les dicen y ahí está el asunto. ¿A favor o en contra? Estos son temas muy especializados y por eso quise tenerlos a ustedes dos como invitados. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Eduardo, Gracias. por la invitación. Que Antonio descansen. Castro, me gusta porque siempre que estás en el programa estás así como que no más te falta una palmera, un coco y el sol. Tengo. Mil gracias y mil gracias, José Luis Romero Hicks. Buenas noches. Al Antonio contrario, Castro saludos a Quiroz, la audiencia. ¿hay alguna Twitter o algo donde la gente les pueda escribir? En mi caso, @Romero_Hicks, que es mi Twitter, y Facebook, que es mi nombre completo, José Luis Romero Hicks. Bien, ¿y tú, Toño? Correo antonioCastroQ7@gmail.com. Qué Por cierto, anticuado, ve. hoy ¿Que se no tienes bloqueó- un sitio web? ¿No tienes nada? No, Bien, por cierto, ¿qué? hoy se bloqueó Google. Estuvo Sí, bloqueado la mayor parte del día. Estuvo tumbado un buen rato, muy bien. Gracias, José Luis, un abrazote, Bueno. saludos a Chemi. Y tú, saludos a Ana también allá en tu casa, mi querido Toño. Gracias. Ya estamos Gracias. recolectando hijas. ¿Mandé? Ya estamos recolectando hijas. Ya llegó Sara. Ya Ah. este viernes, el sábado llega Cata. Ah, bueno, me estabas asustando, creí que estabas teniendo más hijas. No, recolectando. Ah, bueno, por eso, aclara. Saludos y felicidades a Mónica. Gracias, yo le diré de parte de ustedes. Gracias. Y a toda la gente que estuvo con nosotros. Salud, Toño, gracias y muy Ay. buenas noches. a Buenas todos. noches.